Balduino IV nació en 1161, hijo de Amalarico I, quien era conde de Jaffa y Ascalón, y de Inés de Courtenay. Su origen tuvo algunas controversias debido a la relación de sus padres. Amalarico tuvo que renunciar al matrimonio con Inés por presiones políticas, ya que ella parecía estar comprometida o casada con otro noble, Balián de Ibelín. Sin embargo, a pesar de la anulación formal del matrimonio de sus padres, Balduino y su hermana Sibila fueron reconocidos como legítimos herederos del trono, lo cual era crucial para su futuro acceso al poder. Balduino IV fue coronado rey de Jerusalén en 1174, cuando tenía apenas 13 años tras la muerte de su padre. Debido a su juventud, en sus primeros años de reinado contó con un regente, principalmente el conde Raimundo III de Trípoli, que fue un familiar cercano presente en Tierra Santa. Su crianza estuvo marcada por la separación de su madre, que se volvió a casar y no estuvo muy presente, y por relaciones tensas con su madrastra, María Comnena, que veía a Balduino como un obstáculo para sus propios hijos. Pese a estas dificultades familiares y políticas, Balduino fue preparado desde pequeño para gobernar, recibiendo educación y formación para asumir la corona y enfrentar los desafíos del reino en un momento de gran tensión entre cruzados y fuerzas musulmanas. Su padrino fue el rey Balduino III, quien bromeó que su regalo de bautizo sería el reino de Jerusalén. Este contexto de nacimiento y ascenso muestra un inicio complicado para Balduino IV, con luchas políticas internas y familiares en el reino que marcaron su juventud y primeros pasos como rey. Balduino IV comenzó a mostrar los primeros síntomas de lepra cuando todavía era niño, posiblemente alrededor de los 9 años, aunque el diagnóstico formal se realizó después de que sucediera a su padre como rey en 1174. La lepra que padeció parece haber sido inicialmente una forma tuberculoide con anestesia en partes de su cuerpo, pero con el tiempo evolucionó a una forma más grave y lepromatosa, que causó desfiguración visible especialmente en sus manos y rostro. Conforme la enfermedad progresaba, perdió la sensibilidad en sus extremidades, tuvo problemas para caminar y finalmente quedó ciego debido a complicaciones relacionadas con el nervio facial. A pesar del avance de la enfermedad, Balduino mantuvo un fuerte espíritu y voluntad, gobernando activamente el reino de Jerusalén y participando en campañas militares hasta los últimos años de su vida. Su condición lo obligaba a usar una máscara para cubrir las heridas y deformidades, lo que aumentó la leyenda que lo rodea. Balduino fue capaz de montar a caballo y luchar en batallas, demostrando una valentía excepcional a pesar de su enfermedad debilitante. El impacto de la lepra en su reinado fue significativo, pues condicionó desde temprano la necesidad de regentes y consejeros que lo apoyaran en el gobierno. Sin embargo, su habilidad para elegir a estos colaboradores y su determinación política evitaron que su enfermedad debilitara la estabilidad del reino durante un periodo de gran amenaza externa, principalmente por parte de Saladino. Balduino IV murió joven, alrededor de los 24 años, debido a las complicaciones de la lepra, pero dejó una marca duradera como un rey valiente que enfrentó su destino con dignidad y logró mantener su reino en pie mientras pudo. Durante el reinado de Balduino IV, el reino de Jerusalén enfrentaba numerosos desafíos políticos internos y externos. Internamente, el reino estaba marcado por tensiones entre las diferentes facciones nobles, algunas de las cuales cuestionaban la legitimidad de Balduino debido a su enfermedad y su juventud. Estas rivalidades podían generar conspiraciones y luchas por el poder, como las tensiones con Raimundo III de Trípoli y otros nobles influyentes. A nivel externo, Jerusalén estaba rodeada de estados musulmanes poderosos, con Saladino emergiendo como la principal amenaza. Balduino tuvo que lidiar con la constante presión militar y diplomática de Saladino, tratando de mantener la estabilidad del reino y evitar su caída. En este sentido, Balduino supo aprovechar treguas temporales para fortalecer su posición y aliarse con grupos nobles y militares.
Además, Balduino tomó decisiones políticas estratégicas para asegurar la sucesión y el futuro del reino, nombrando a su sobrino Balduino V como heredero para evitar disputas posteriores a su muerte. Sin embargo, la prematura muerte de Balduino IV y luego la de su sucesor provocaron una crisis política que debilitó el reino gravemente. A pesar de estos retos, Balduino IV demostró un liderazgo firme y habilidad para manejar las intrigas internas, manteniendo la cohesión del reino durante años difíciles y enfrentando con valentía las amenazas externas hasta su fallecimiento en 1185. El legado histórico de Balduino IV es especialmente significativo por su valentía y determinación para gobernar un reino asediado por enemigos poderosos mientras padecía lepra. Una de sus hazañas militares más recordadas fue la victoria en la batalla de Montgisart en 1177, donde lideró un ejército de unos 4000 cruzados para enfrentar y derrotar a las tropas mucho más numerosas de Saladino, con aproximadamente 25.000 soldados. Esta victoria no solo fue crucial para frenar el avance de Saladino, sino que también consolidó la reputación de Balduino IV como un líder excepcional y valiente en el campo de batalla. Plano político, Balduino IV demostró una gran capacidad para mantener la estabilidad del reino a pesar de las continuas amenazas externas e intrigas internas. Consciente de su frágil salud, tomó la decisión estratégica de nombrar a su sobrino Balduino V como sucesor, buscando asegurar una transición ordenada del poder, aunque esta línea sucesoria se vería afectada por prematura muerte de su heredero. El impacto del reinado de Balduino IV va más allá de sus acciones militares y políticas. Su figura se ha convertido en símbolo de resistencia y liderazgo en la adversidad, inspirando tanto a sus contemporáneos como a generaciones posteriores. Aunque su reinado no pudo evitar la eventual caída del reino de Jerusalén, su legado como el rey leproso que luchó contra el destino y defendió su reino permanece como un ejemplo de coraje y tenacidad histórica. Tras su muerte en 1185 a los 24 años, la inestabilidad política aumentó, pero la memoria de Balduino IV como un monarca fuerte y decidido perdura en la historia de las cruzadas y del Medio Oriente medieval. Las relaciones entre Balduino IV y Saladino estuvieron marcadas por una combinación de confrontación militar directa, tácticas diplomáticas y guerras intermitentes, caracterizando un período crítico en la historia de las cruzadas. Desde su ascenso al trono, Balduino IV enfrentó la amenaza creciente de Saladino, un líder musulmán que buscaba expandir su control por la región, especialmente en Siria y Egipto. Pese a sufrir lepra, Balduino participó activamente en la guerra contra Saladino, demostrando gran valentía y liderazgo. La batalla más destacada fue la de Montgisart en 1177, donde Balduino, aunque estaba gravemente enfermo, lideró un pequeño ejército de cruzados y logró una sorprendente victoria contra un ejército mucho más numeroso de Saladino, golpeando duramente su avance. Sin embargo, las hostilidades continuaron con múltiples campañas y asedios. Saladino invadió varias veces territorios del reino de Jerusalén, mientras Balduino intentaba reforzar sus defensas y buscar alianzas, incluso negociando treguas temporales para ganar tiempo y preparar mejor el reino. A pesar de las tensiones y los conflictos, se registraron momentos en que Balduino y Saladino optaron por la diplomacia para mantener la estabilidad temporal en la región. Balduino mostró habilidad política al balancear la presión militar con negociaciones y trató de limitar la expansión de Saladino hacia el norte y otras áreas estratégicas. El reinado de Balduino IV terminó sin que lograra derrotar definitivamente a Saladino, pero sus acciones y liderazgo lograron contenerlo durante varios años, retrasando la caída del reino de Jerusalén hasta después de su muerte. La relación con Saladino fue así una mezcla compleja de enfrentamientos bélicos y gestión diplomática que definió la lucha por el control del Levante en esa época.
Balduino IV, consciente de la gravedad de su enfermedad y de la importancia de asegurar la continuidad en el trono, nombró a su sobrino Balduino V como su heredero. Balduino V fue coronado rey junto a su tío en 1183 Quitis, siendo aún un niño, y asumió el trono oficialmente tras la muerte de Balduino IV en 1185. Dada su minoría de edad, el reino estuvo bajo la regencia principalmente del conde Raimundo III de Trípoli. Sin embargo, la sucesión no estuvo exenta de conflictos. La madre de Balduino V, Sibila, hermana de Balduino IV, y su esposo Guido de Lusignan buscaban influir en el poder, generando tensiones con otras facciones nobles del reino. Balduino V reinó menos de un año, ya que murió en 1186, posiblemente envenenado, lo que desató aún más inestabilidad política y abrió la puerta a luchas por el control del reino. Tras la muerte de Balduino V, Sibila y Guido reclamaron el trono, aunque con poca estabilidad, lo que debilitó significativamente al reino de Jerusalén. Esta situación política vulnerable facilitó las conquistas de Saladino, que culminaron con la derrota en la batalla de los Cuernos de Hattin y la caída posterior de Jerusalén en 1187. El legado histórico de Balduino IV es complejo y poderoso. A pesar de su corta vida y la enfermedad que sufrió, se le recuerda como un monarca valiente y decidido que mantuvo la estabilidad y defendió su reino en circunstancias extremadamente difíciles. Su reinado es símbolo de resistencia y liderazgo frente a la adversidad, destacando como uno de los reyes más enigmáticos y heroicos de las cruzadas, conocido como el Rey Leproso, que dejó una huella indeleble en la historia del reino de Jerusalén. Esta fue la historia del Rey Leproso,